Hola, soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de AT, Academia del Transportista. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los consumos de un camión eléctrico. ¡Comenzamos! Y para referirnos a esta nueva tecnología eléctrica, que no utiliza litros de combustible como la que ya conocemos, vamos a utilizar el parangón de la movilidad diésel, algo que sí que conocemos muy bien. Por supuesto, voy a generalizar. Cogeremos un consumo medio de 40 litros a los 100 kilómetros de un camión. Con esa medida que todos ya conocemos, sabemos cuántos litros tenemos que emplear para poder recorrer 100 kilómetros. Si nos vamos a la parte eléctrica, exactamente igual que aquí hablamos de litros a los 100 kilómetros, en la movilidad de los camiones eléctricos hablamos de kilovatios hora a los 100 kilómetros. Para que entendamos, tenemos una batería que acumula una serie de kilovatios hora. Vamos a saber o vamos a calcular cuántos kilovatios tenemos que utilizar para recorrer 100 kilómetros. Y estableceremos como media 120 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es decir, si tuviésemos una batería de 360 kilovatios, podríamos hacer 300 kilómetros. 120 más 120 más 120. Una vez ya tenemos establecidas las medias de consumo, 40 litros de consumo medio a los 100 kilómetros de un camión de combustión, de un camión diésel, y 120 kilovatios hora de media de un camión eléctrico. Ahora, a esas magnitudes, a lo que nos cuesta el litro de diésel y a lo que nos cuesta el kilovatio hora, mediante esas medidas podemos saber lo que nos cuesta realizar 100 kilómetros. Analizada la secuencia temporal de los últimos años de los precios del gasoil, que sí que ha ido variando, y el precio de la electricidad, que también ha ido variando, podemos extraer unas conclusiones bastante claras. Con un camión eléctrico, el coste de esos 100 kilómetros podría estar por la mitad del coste del de combustión o incluso menos. Nos podemos hacer una idea que si pusiésemos el precio del combustible a 2 euros el litro, nos iríamos a 80 euros. Con un camión eléctrico, ese coste podría ser, dependiendo de la negociación que tuviésemos con el precio de la electricidad, entre 20 y 40 euros, esos mismos 100 kilómetros. Es la primera vez en la historia que los usuarios, tanto de turismos como de camiones, pueden negociar realmente el coste final de esa energía. En el mundo de la combustión, el mundo del diésel, era muy complicado conseguir grandes descuentos o grandes pactos de precios. Con la electricidad sí que podemos, porque podemos incluso en la base de esos camiones tener un coste muy reducido de la electricidad. Puede venir incluso de la propia fotovoltaica que se puede generar en el techo de las instalaciones del transportista, o los acuerdos que podamos llegar con las distintas redes de recarga. Por lo tanto, la idea general es que podríamos hacer con un camión eléctrico esos mismos 100 kilómetros por la mitad del coste o incluso menos de la mitad del coste. Bueno, espero que haya podido aclarar las dudas que genera la movilidad eléctrica, pero si no es así, recuerda que aún tienes la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Es la mejor opción para estar actualizado en el sector, no lo dudes. Te esperamos y buena ruta.